e ir por todo el mundo a predicar su palabra. Así que es un honor como iglesia que estemos orando todos los días porque ellos necesitan de nosotros. Y hoy nos unimos como iglesia para continuar orando y para también dar de lo que el Señor nos da para que ellos puedan hacer el trabajo. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero nosotros somos bendecidos al obedecer al Señor. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de tener nuestro pastor Herbert Quintanilla. Y quiero decirles que en el 2010 nuestra iglesia lo envió como misionero a Uruguay. Yo sé que también es nuestro misionero, pero después él regresa. El Señor lo ha usado grandemente en nuestro país. Actualmente es pastor de la comunidad cristiana de San Salvador, de las Asambleas de Dios. Ayer estuvo también con nosotros y hoy nos va a compartir su palabra. Así es que démosle un aplauso a nuestro hermano que nos va a compartir. Tengan buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Un placer volverles a ver. Tenía ya un par de días de no poder visitar la iglesia. ¿Me permite orar antes de compartir la palabra? Incline su rostro, por favor. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos permites adorarte. Gracias, Señor, porque a pesar que somos pecadores, que no somos dignos de ti, tú nos permites acercarnos a ese trono de gracia. Señor, en esta hora queremos pedirte tu guía, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, hablando al corazón de mi hermano y de mi hermana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Efectivamente, amados hermanos, me recuerdo muy bien que en el año 2010 el Señor me llama a ir a Uruguay y como a todos misioneros, la conferencia nos pide comenzar a buscar iglesias para poder presentarles el proyecto y posteriormente reunir fondos e ir a ese país. Me recuerdo que un hermano conocía al pastor de esta hermosa iglesia y me dice: ¿y por qué no le hablas? ¿Quién quita? ¿Quién quita? Y yo le decía: hermano, pero no me conoce, no sabe quién soy. Aparte, tengo 21 años en esa época, 21 años y no creo que me vayan a aceptar porque por lo general las iglesias apoyan ya a los misioneros un poco más de carrera. Le hablé por teléfono, me contesta el pastor y le menciono lo que estaba sucediendo y el pastor me dice: fíjese que ya tenemos a alguien para predicar en el culto misionero, pero déjeme ver qué puedo hacer. Entonces yo dije: ay, Señor, esa frase cuando a uno le dicen déjeme ver qué uno puede hacer, uno la relaciona cuando busca trabajo y le dice: lo vamos a llamar. Entonces yo dije: bueno, Señor, voy a buscar otras puertas. Pero algo extraño sucedió. Y sucedió que a los 5 o 10 minutos el pastor me devuelve la llamada y me dice: hermano, ¿puedes venir a San Miguel? Te queremos dar una ofrenda para que poder impulsarte un poco para ir a Uruguay. ¿Conoces a San Miguel? Yo le confieso, le mentí porque nunca conocía a San Miguel, no conocía. Pero la urgencia, ¿verdad, hermanos? Sí conozco a San Miguel. Entonces, hermanos, me dice: te esperamos en el Triángulo. El Triángulo, dije yo. Ay, Señor, dije. Agarré el bus y en ese momento no había nada de las aplicaciones que ahora nos llevan a las direcciones, ¿verdad? Así que todo el viaje fui tenso porque en algunas ocasiones ya me había pasado cuando iba a visitar otras iglesias, por decirle algo, iba a Cojutepeque y me fui a parar a Usulután sin darme cuenta. Entonces tenía miedo de pasarme. Iba a la par del conductor atrás y le decía: ¿ya llegamos al Triángulo? No, falta como hora y media. Ok. Llegué al Triángulo, ahí una hermana me atendió, me habló por teléfono, le describí cómo andaba vestido y me dice la hermana: le envía a la iglesia
y queremos decirle que vamos a estar orando por usted y lo vamos a apoyar. Exactamente la ofrenda que me dieron me apoyó para poder terminar de comprar el pasaje. Fui a Uruguay, hermanos, y cuando llegué a Uruguay apoyé a otro misionero salvadoreño allá que estaba pastoreando él en Uruguay. Cuando llegué a Uruguay, yo pensaba que me iba a quedar en Uruguay. Yo pensaba, amados hermanos, que iba a hacer vida en Uruguay. Incluso yo ya tenía planeado, porque en esa edad estaba de novio con mi esposa, de que yo llegaba 6 meses, 1 año, y posteriormente en ese momento iba a mandar a traer a mi novia para casarnos en Uruguay y no tener ningún problema con los registros civiles. Sin embargo, amados hermanos, comencé a notar que extrañaba algunas cosas de mi país. Las pupusas, los churritos, el mango. No, en el país de Uruguay hay otro tipo de frutas por el clima, pero también comencé a extrañar la calidez de la gente. El uruguayo es muy estudioso, lee muchos libros. Allá no es como nosotros, que vamos al banco. Nosotros vamos al banco, está haciendo cola, y sin que conozca a nadie usted dice, ya se están tardando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y comienza a platicar. En Uruguay no. En Uruguay usted entra al banco y ellos son muy cultos, agarran el libro y comienzan a leer y no interactúan con nadie. Por eso la tasa de suicidio en Uruguay es una de las más altas en Latinoamérica, debido a la soledad. Uruguay es 5 veces el territorio salvadoreño y solo tienen 3 millones de personas, siendo la mayoría de la población uruguaya mayores de 40 años. Los jóvenes están en extinción en Uruguay, a tal grado que Uruguay se caracteriza por el fútbol. Yo me imaginaba, amados hermanos, que iba a haber como acá en el país, niños jugando fútbol con pelota de plástico, sino con corcholatas, con botella, con lo que sea. Pero lo que menos vi en Uruguay, ¿sabe qué fue? Niños, jóvenes. Y ahí me di cuenta, un pastor uruguayo me explicó la situación, que las generaciones adultas de uruguayos no quieren tener hijos, solo quieren, entre comillas, disfrutar la vida. Estando en ese contexto, de repente el Señor comienza a poner en mi corazón que vuelva El Salvador. Y yo le decía, Señor, ¿cómo le voy a decir a mi hermano misionero salvadoreño que me ha esperado por años a que vuelva al país? ¿Y por qué querés que vuelva El Salvador? No lo entiendo, Señor. Más que han habido iglesias que me han dado recurso económico para venir acá al país. Me van a regañar en la conferencia evangélica de las asambleas de Dios. Señor, ¿cómo voy a regresar? Así que me tuve que regresar. Yo había escuchado una frase. Dicen que el llamado es como la mafia, hermanos. Una vez que usted entra, ya no sale, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea a la persona que tenga la par, dígale, el llamado es como la mafia, dígale. Una vez que entras, ya no puedes salir. Dependes exclusivamente del Señor. Así que iba de regreso a El Salvador. Venía frustrado. Les soy bien honesto, venía frustrado, sentía que estaba fracasando, no entendía del por qué el Señor me estaba regresando, sentía que había fracasado como cristiano, como misionero, sentía que era lo peor, porque yo pensé que iba a estar parte de mi vida ahí en Uruguay sembrando la palabra. Regreso a El Salvador, me caso y con mi esposa comenzamos a apoyar en ese momento era nuestro pastor de jóvenes. Abre una iglesia, el Señor le pone a abrir una iglesia. Comenzamos a apoyar a pastor Edwin García como copastores y comenzamos a ver cómo la iglesia comienza a crecer. Y cuando comienza a crecer llegamos a un número de 150 personas en menos de 1 año. Y cuando comienza a crecer, hermanos, yo dije, Señor, ahora sé por qué me regresaste. Ahora sé por qué me dijiste que me regresara de Uruguay a El Salvador. Ahora lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Comenzamos, amados hermanos, a sentirnos muy cómodos en la iglesia. Mi esposa queda embarazada y todas las hermanas de la iglesia le hacían baby shower, le hacían regalos, oraban por ella. En mi caso, amados hermanos, los hermanos
oraban por mí. Los hermanos oraban por mí, me felicitaban, predicábamos de vez en cuando los domingos, éramos encargados del ministerio juvenil, nos iba bien, nos iba súper bien. Entonces yo dije, Señor, a esto me trajiste al país, a apoyar a tu siervo. Cuando teníamos ya 4 o 5 años en la iglesia, el Señor pone una situación extraña que me llamaba la atención. Yo laboro para un colegio cristiano como capellán y muchos de los jóvenes de ese colegio no se congregan. Entonces yo le hacía la invitación a esos jóvenes a ir a la iglesia. Pero me decían estos jóvenes, pastor, no podemos ir a su iglesia porque la zona donde queda la iglesia es contraria. Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Al club deportivo, no, hermanos. Es contraria. Entonces, ¿y por qué no vas a tal iglesia? Es que no conozco a nadie. Y si yo te presento a alguien, se lo presentaba, solo iba a una reunión porque no había una relación con la persona. El mejor discipulado es la amistad, amados hermanos. El mejor discipulado es tener relación con la gente. Entonces, comencé a ver que varios jóvenes estudiaban con nosotros de lunes a viernes y prácticamente su culto era el devocional del colegio, algo que no es correcto porque el culto tiene que ser la iglesia fue creada para pastorear. Entonces yo dije, Señor, ¿qué podemos hacer para estos jóvenes? Cuando usted le hace una pregunta al Señor, amados hermanos, déjeme darle una buena noticia, le va a responder. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que le voy a hacer es, pero usted va a obedecer. Ya no escucha amén, ¿verdad, hermano? Pero le va a obedecer. Porque si usted toma el tiempo de hacer una pregunta elaborada al Señor, el Señor que creó todo el universo, las estrellas, todo lo que el ojo no ha visto, pero está creado, ese mismo Señor le va a responder, y no solo le va a responder, le va a exigir que usted obedezca. Así que, amados hermanos, yo le quiero compartir, si me ayuda con la presentación, por favor, el tema llamado, valga la redundancia, el llamado. Quiero compartir un poco sobre lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y el texto bíblico que comenzó a hacer como mella en mi corazón fue el siguiente. Si me puede ayudar, hermanos. Es el que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Oiga bien, esto es lo que tiene que enseñar la iglesia. Esto es lo que se llama discipulado. Enseñándoles ¿qué? Cómo hacer cultos. Todos podemos aprender a hacer cultos. Enseñándoles cómo hacer grupos de crecimiento. Todos podemos aprender a hacer grupos de crecimiento. Pero lo que le tenemos que enseñar a la persona, ¿sabe qué es? Las cosas que os he mandado. ¿A dónde? En la palabra. Las personas tienen que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Y es lo que pasa en nuestro país. Nuestras iglesias están llenas de oidores, pero no de hacedores. Vea la cara de la persona que tenga a la par. ¿Tiene cara de oidor o de hacedor? ¿De qué tiene cara? Y el Señor nos hace una promesa hermosa. Y dice que, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor usó el versículo 20 y me preguntó, Herbert, tú solo estás siendo oidor. Señor, ¿y por qué solo estoy siendo oidor? Porque estás escuchando varios jóvenes que no tienen dónde congregarse y no estás haciendo nada. Deja de ser oidor y comenzá a ser un hacedor. Señor, pero yo estoy haciendo tu obra. Soy copastor de una iglesia, soy pastor de jóvenes, estoy sirviendo, me encargaba del ministerio de misiones de la iglesia, soy el escudero de tu siervo. Yo no mandé a llamar escuderos, yo mandé a llamar discípulos, me dijo. Ay, Señor, ¿y qué querés que haga? Principio número 1. Siguiente, por favor. Tenemos que salir de nuestra comodidad. El Señor me dijo, Herbert, quiero que salgas de tu comodidad. Y a mí me entró un momento como diciendo,
Yo creo que el Señor se ha confundido, dije. ¿Cómo que yo estoy cómodo? Trabajo en la obra a tiempo completo. Te lo vuelvo a repetir, Señor. Soy copastor, pastoreo jóvenes, estoy en el ministerio de misiones, apoyo misioneros, voy a predicar a diferentes iglesias cuando me invitan. ¿Cómo que yo estoy cómodo? ¿Sabes cuándo estás cómodo? Me dijo el Señor. Cuando no obedeces mi voluntad. Amados hermanos, ocupemos la lógica. ¿Usted cree que el Señor, el Dios Todopoderoso, mandó a Jesucristo, Dios hecho carne, a predicar en toda la tierra antigua, a morir en una cruz, a resucitar al tercer día, solo para estar sentado, que usted y yo estemos sentados en una silla de iglesia? ¿Usted cree que ese es el propósito final de la salvación de Cristo? ¿Verdad que no, hermanos? Sería, amados hermanos, insultar el sacrificio de la cruz, acomodarnos en una silla a cuatro paredes. Sería insultar el sacrificio de la cruz, porque nuestro Señor es un Señor visionario, ve más allá, es un Señor que conquista tierras, es un Señor que quiere conquistar almas. Pero aparentemente el único instrumento que ocupa el Señor para conquistar almas actualmente es la iglesia. Y si la iglesia está cómoda, de manera indirecta estamos pecando contra el Señor por no seguir su voluntad. Estamos cómodos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo lo comencé a ver con una sonrisa y ya está. Y me habló a través de este versículo. Mateo capítulo 4, versículo 18, 19 y 20. Dice, refiriéndose a los primeros discípulos, cuando llama el Señor a los primeros discípulos: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero el versículo 20 fue lo que me golpeó. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué me golpeó? Amados hermanos, comencé a investigar, a pesar que es un versículo corto. Comencé a investigar el versículo 20 a profundidad. Pedro, lo más probable, había aprendido el oficio de pescador de su familia. En el mundo antiguo, en la sociedad donde el Señor Jesús predicó la palabra, heredaban los empleos de la familia. Entonces Pedro heredó de su padre el ser pescador, una de las profesiones más humildes de esa época. Las redes significaban, hermanos, el sostenimiento económico de la familia de Pedro. ¿Por qué hablo de un sostenimiento económico? Porque más adelante nos damos cuenta que Jesús sana a la suegra de Pedro. Por ende, Pedro estaba casado. Probablemente Pedro tenía hijos. Y esas redes significaban el sostenimiento económico de una familia. Y el Señor le está diciendo: deja las redes y sígueme. Yo me imagino a Pedro yendo a la casa: mi amor, voy a dejar las redes. Y si esa mujer era salvadoreña, hermanos, y si esa mujer era salvadoreña, imagínense lo que le esperaba a Pedro. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo que vas a dejar las redes? Mamá, tráeme la gallina. Y va la gallina. Amados hermanos, de parte del Señor vengo a decirles a algunos de los que están acá, a recordarles la promesa que usted le hizo probablemente hace unos años atrás al Señor en este mismo altar, diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te quiero servir. El servicio de la iglesia no solo se hace aquí, el servicio de la iglesia va más allá. Aquí hay personas que están en deuda con el Señor porque le dijeron: Señor, yo te quiero servir, pero no has soltado sus redes. Ay, Señor, es que cuando termine de estudiar la termina la universidad. Señor, cuando termina la maestría, Señor, dame chance de disfrutar mi matrimonio. Se casa: ay, Señor, hoy tengo hijos. Hay personas, amados hermanos, que no han soltado sus redes. Y no me refiero a que va a abandonar a su esposa. Algunos hombres diciendo: gloria a Dios. No, hermanos. No me refiero a que va a abandonar a su esposa. Me refiero a que usted va a pastorear a su familia, al llamado que Dios hace a su vida. A eso me refiero.
Cuando yo veo este versículo me le acerco a mi esposa y le digo, mi amor, yo creo que el Señor quiere que abramos una iglesia. ¿Cómo? Me dijo. ¿Cómo que abramos una iglesia? Y le conté, hay varios estudiantes que no tienen iglesia. Se están perdiendo. Entonces yo creo que abramos una iglesia. Y mi esposa me dijo, voy a aprovechar que ahorita ella no está acá, está ahorita en el culto allá en San Salvador, y voy a contarle chismerío santo, oye. Pero procure que cuando venga mi esposa no contarle, porque si no, allá en el cielo le cuento lo que me pasó. Y mi esposa me dice, Herbert, yo creo que eso no es del Señor. Si estamos en la obra, me dijo. ¿Cómo crees? Estás loco, me dijo. Bueno, puede ser, dije yo. Puede ser. Preparamos, amados hermanos, un viaje familiar, un retiro familiar con la iglesia, donde éramos copastores, y nos fuimos al Pital. Año, creo que 2014, 2015. Nos fuimos al Pital. Y cuando nos fuimos al Pital, bien bonito, habíamos como 60 personas de la iglesia disfrutando, predicamos la palabra, tuvimos un culto, bien bonito todo, helado el clima, hermoso. Y habíamos contratado una empresa turística. Cuando comenzamos a bajar el Pital, de repente sentí que el microbús donde íbamos, el camioncito donde íbamos, agarra una gran velocidad. Y alcanzo a ver hacia mi izquierda, venían dos personas subiendo siempre el Pital, y el microbús iba a dirección a atropellarlas. Así que el muchacho perdió el control, giró el timón y volcamos. Dimos como 2, 3 vueltas. Mi hijo tenía 2 años, mi hijo iba adelante con mi esposa. Cuando yo abro los ojos, hermanos, lo primero que yo pensé fue, Señor, dije, mi hijo y mi esposa, tené misericordia. Y de repente comienzo a gritarle a los demás hermanos, hermanos, ¿están bien? Y la mayoría me respondió, sí, pastor, entre llanto, entre grito, otros clamando al Señor. Como pude, me pude parar, ayudé a algunos hermanos, me bajé y fui a ver, porque mi esposa iba a la par del conductor con el niño, fui a ver a mi esposa. Y se me vino nuevamente el aliento de vida cuando veo a mi esposa boca abajo, pero el niño estaba paradito. 2 años, el niño estaba paradito y mi esposa boca arriba me dice, estoy bien. Entonces no podíamos abrir las puertas, estaba troncado, estaba lloviendo, la carretera se había hecho lodo. Quebramos el vidrio, sacamos el niño comenzó a temblar, obviamente del frío y el nerviosismo. Lo agarré, lo abracé, le dije, gloria al Señor. Se lo di a una hermana para poder sacar a mi esposa. Saqué a mi esposa y de repente mi esposa me dice, mi amor, ¿cómo me veo? La pregunta que hacen las mujeres, ¿verdad, hermano? Y mi esposa me dice, mi amor, ¿cómo me veo? ¿Querés la verdad? Le dije. Sí, me dijo. Hay algo raro. Tu brazo derecho te está llegando a la rodilla, le digo. Y tu brazo izquierdo se ve normal. Quizás el Señor ahorita te lo puso más largo por un propósito. Le dije, no, se había quebrado el hombro. Se lo había quebrado en 2 partes. Otro hermano se quebró la pierna. Yo me quemé con unos hierros en la cara. Hermanos, todavía llegan las personas que viven en el lugar, nos llegan a socorrer y me dicen, felicidades. ¿Cómo que felicidades? Sí, son el primer accidente en el Pital donde no hay muertos, me dijo. Ahí vi la gloria de Dios, dije. Hermanos, para no hacer larga esta historia, llegamos como a la 1 de la mañana a San Salvador, al Seguro Social. Mi hijo se quedó con mi suegra. Mi hijo fue el único que no tuvo ningún golpe, ningún morete, nada. Y cuando llegamos al Seguro Social estaba con mi esposa así, y yo viéndola, comenzamos a llorar. La operaron a mi esposa, a la hora la volví a ver. Me encontré con el otro copastor de la iglesia, el pastor René Orellana, y comenzamos a platicar. Su esposa también se había quebrado el brazo, él se había golpeado todo, y comenzamos a llorar juntos. Y me dice el hermano René, yo dije, ay Señor, hasta acá me estás persiguiendo. Me dice el hermano René, pastor René, me dice, Herbert, la vida es tan corta que hay que aprovecharla para servirle al Señor. Esas palabras me recordó lo que yo tenía que hacer, me lo recordó. Así que cuando salió de la operación del hombro mi esposa,
Me dice mi esposa, platicando estábamos, me dice mi esposa, cuando comenzamos, me dice, ¿el qué? Le dije, cuando comenzamos la iglesia, Herbert, es la voluntad del Señor, yo no me quiero morir, me dijo. Así que me fui a hablar con el pastor general, le explico al pastor general, pastor, después del accidente, antes del accidente pasó esto, después del accidente pasó lo otro, el Señor ha puesto a abrir una iglesia. Y yo dije, el siervo de Dios me va a decir, quédate, necesito tu apoyo. No, no me dijo eso, me dijo, hasta mucho te has tardado. ¿A qué horas te vas? Me dijo. Yo dije, una de dos, o ya no me quiere tener acá o el Señor me está hablando. Y él me respondió esa pregunta porque me dijo, Herbert, te amo tanto en el Señor que yo sé que si te detengo vas a dejar de dar frutos. Y yo no quiero que dejes de dar frutos. Así que yo te voy a apoyar. Andate y comenzá la iglesia. Se oye bonito decir, comencemos una iglesia. Pero no sabe lo que uno sufre, amados hermanos. Y parte del llamado, el principio número 2 que le quiero enseñar esta mañana es que, si me ayuda con la siguiente, es que comenzamos la iglesia así, en un patio. Y la comenzamos con puros jóvenes. Mi mamá se nos agregó. Y mi mamá llevaba siempre a unas señoras de la colonia, católicas. A mí me daba risa, hermanos, que cuando terminaba de orar en el nombre de Jesús, amén, ellas se persinaban. Así que así comenzamos la iglesia. No teníamos audio, no teníamos lugar. La comenzamos en un pequeño patio de esa casa, de esa hermana, con diferentes sillas. De repente, hermanos, de los 12, 14 que hay ahí, de repente solo llegaban 3. De repente no llegaba nadie. Solo le predicaba a mi esposa, a mi mamá y a Javiercito. Y Javiercito dormido. Pero el Señor me decía, tenés que ser constante. Tenés que ser constante. Tenés que dar pasos de fe. Lo que tú no ves, déjamelo a mí. Pero solo te pido algo. Sé hacedor. Hacé las cosas que yo te pido. Y yo te prometo que estaré contigo. Sé hacedor. En el proceso, amados hermanos, si me ayuda con la siguiente, por favor. Descubrí que el sufrimiento es parte del llamado. En la otra iglesia tuve que soltar mi red. ¿Sabe cuál era mi red? Mi comodidad económica. Tenía una ofrenda destinada. Esa ofrenda me ayudaba a mí para el sostenimiento de mi familia. Así que cuando yo dejé el pastorado de la otra iglesia, obviamente soltaba mi red económicamente y comenzaron a venir los sufrimientos, las pruebas. Yo no sabía, amados hermanos, que ser papá era tan caro. Cuando mi hijo nace con, se le llama alergia a una toxina, si no me falla la memoria, de la leche. No podía tomar leche materna porque le daba alergia. Entonces me dice el doctor, usted le va a comprar, me recuerda el nombre de la leche, Nutrilon Pepti Junior. Una latita así, cada latita $28. Y yo, ignorante, padre primerizo, hermano, agarro la lata y dije, gloria a Dios, este le va a durar un mes, dije. Hermano, a los 3 días se había acabado la leche. No teníamos que darle. Y comenzamos el sufrimiento económico. Así que yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿a esto me has llamado? Sí, a alimentar a otros, pero mi familia se está muriendo de hambre. Señor, ¿qué hago? Y el Señor me habló a través de Hechos. Cuando a Pablo y a Silas los agarran por predicar el evangelio, los meten en la cárcel. Antes de meterlos en la cárcel, los azotan, los avergüenzan, los humillan y los meten en la cárcel. En la cárcel no es un lugar de adoración. La cárcel es un lugar donde los sueños terminan. La cárcel es un lugar donde hay lamentos. La cárcel etiqueta a las personas como las personas malas. Ahí en ese mismo lugar ellos cambiaron la historia de esa cárcel, porque dice el libro de Hechos capítulo 16 versículo 25 que a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían en medio de la cárcel, hermanos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé si aquí hay alguna persona en la cárcel, no física, pero quizás en la cárcel de una enfermedad,
quizás en la cárcel de un problema familiar, quizás en la cárcel de un problema laboral. ¿Qué le puedo recomendar yo si usted está en medio de la cárcel? Adore. El salvadoreño quiere entender todo, pero el Señor no nos ha llamado a entenderlo, el Señor nos ha llamado a obedecerlo. Entonces, adore. Solo eso haga, amados hermanos. Así que comenzamos a sufrir económicamente. Hermanos, mi suegra me prestaba, mi mamá me prestaba, les pagaba a mi mamá a veces. Pero al final yo decía, es su nieto, tiene que comprender, decía. Pero una noche, me recuerdo muy bien, el niño estaba llorando y me dice mi esposa, mi amor, ya mañana no tenemos ni para pañales ni para leche. Solo me queda un pañal. Ay, Señor. Ya le había pedido prestado a mi mamá, ya le había pedido prestado a mis suegros. Ya no tenía más opciones. Me recuerdo que me fui a orar. Señor, en la otra iglesia tenía ofrenda. En la otra iglesia me apoyaba hasta con los gastos médicos a veces de mi hijo. Y ahora, Señor, estoy en un patio con sillas quebradas. A veces ni llega gente. Y la cereza del pastel, los problemas económicos. Gracias, Señor, le dije. Y leo este versículo, sentí que el Señor me dijo, ya te quejaste. Con las quejas no moves mis manos. Con la fe y la adoración, claro que las vas a mover. Entonces comencé a adorar al Señor. Al día siguiente llegué al colegio donde era maestro de Biblia. Y dije, bueno, le voy a pedir prestado al maestro de música, que es el director de alabanza del colegio, amigo de años mío. Me le acerqué, él se llama Osvaldo, le dije, hermano Osvaldo, quiero pedirte un favor. Pero, espérame, pastor, yo quiero pedirte que ores ahorita por mí. ¿Por qué? Le dije, es que no tengo dinero para pagar la U. No le estoy mintiendo. Vamos a orar. Terminó orando, el hermano me dice, ¿qué necesitaba, pastor? No, hermano, tranquilo, solo orá por mi hijo, le dije. Me fui donde mi jefe, el capellán de ese momento de la institución. Le dije, hermano, él se llama Pastor Ramón Valle, una gran bendición en mi vida. Pastor Ramón, ¿cree que me puede prestar? Y él fue bien sincero, hermano, créeme, no tengo, faltan como 2 semanas para que nos paguen, no tengo nada. No te preocupes, el Señor va a proveer, le dije. Pero cuando yo le dije, el Señor va a proveer, yo en mi mente, ajá, Señor, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? No le estoy mintiendo, Dios vive que lo que le estoy contando esto lo he vivido, es cierto. Salgo de la oficina y era entrega de notas ese día. De repente una hermana de un estudiante de segundo año de bachillerato venía con la boleta de notas, y en el colegio teníamos la costumbre de subrayar con plumón fosforescente la materia que ha dejado, para que les duele, hermanos. Y cuando se me acerca y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Yo en mi mente dije, ay, Señor, lo que me faltaba. Veo la boleta, ha dejado educación cristiana. Ay, Señor, ya viene un reclamo y no tengo dinero para comprar leche. Señor, gracias, Señor. Y la hermana se me acerca y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Ahí estaba la niña de segundo año de bachillerato a la par. ¿Qué necesita? Le dije. ¿Quiere que le explique por qué dejo la materia? No, eso ya sé, esta es una haragana, ya lo sé, me dijo. Pero quiero darle algo, me dijo. Y se metió la mano en la bolsa. Comenzó a meterse la mano en la bolsa. Fíjese que, y me dijo esta frase, yo no soy la gran cristiana, me dijo, pero no sé por qué, le confieso, a veces no voy al culto, me he alejado un poquito del Señor, pero no sé por qué, desde que me levanté, no dejo de pensar en usted. Dije yo. Así que di un paso de retirada. Y la hermana se mete la mano en la bolsa y me saca algo, me da la mano y me dice, yo creo que esto Dios se lo quiere dar a usted. Hermanos, exactamente la cantidad de dinero para comprar la leche y un paquetito de pañales. Yo cuando vi el dinero le dije, no, hermano, no, ay de mí si no obedezco al Señor. Y se fue. Y solo sentí que el Señor me dijo, sé hacedor y yo me encargo de tus necesidades. Sé hacedor. Le hablo a mi esposa y le dije, mi amor, ya tenemos para la leche y para los pampers. Y me dice, ¿y cómo hiciste? No te preocupes, yo soy el hombre, le dije. No le dije eso, hermano.
No, hermano, yo le conté, mi amor, sencillamente el Señor proveyó. Los sufrimientos son parte del llamado. Y a veces, amados hermanos, le tengo que decir algo. Acá han habido personas que por evitar el sufrimiento probablemente no han dado el paso de fe para seguir el llamado. Acá han habido personas, amados hermanos, que han puesto de excusa quizás una enfermedad, quizás su edad, quizás su tiempo, quizás sus hijos. El Señor no le va a aceptar ninguna excusa. Usted no tiene que ser solo oidor, usted tiene que ser hacedor. Porque imagínense, con mucho respeto y temor de Dios le voy a decir algo. Cuando yo estoy en mi iglesia y le comparto la palabra, yo le digo a los hermanos, cuando lleguemos al trono de la gracia del Señor, ¿cuál va a ser nuestro currículum espiritual? Estuve 15 años sentado en la silla de Comunidad Cristiana San Salvador de las Asambleas de Dios, y yo no dije vayan, siéntense y adórenme en la iglesia. Yo dije salgan, hagan discípulos, salgan. Yo sé que me adoran los domingos, pero el culto dominical solo es para renovar tu fe, renovar tu fuerza, porque el lunes te toca salir a tu trabajo, no a ganarte el dinero, sino a predicar. Salgan. Ay, hermanos, salgan. ¿Y qué pasa cuando uno sale? Le prometo otra cosa. Aparte del sufrimiento, el Señor va a ir obrando ahí, pero le prometo que si usted obedece la voz del Señor y deja de ser oidor y comienza a ser un hacedor, va a experimentar lo siguiente. Si me ayuda, por favor. La obediencia al llamado nos permite ver la gloria de Dios. Amados hermanos, algunas personas cristianas me han dicho a mí, pastor, es que yo siento que el Señor, no sé, no veo la mano de Dios. Yo siento que a otras personas les suceden cosas grandes. No tengo que contar en mi testimonio por una sencilla razón. No estás obedeciendo. No, si yo soy soltero, no estoy en fornicación, vengo del grupo de jóvenes. Sí, está bien, eso es parte de la vida cristiana, pero no estás obedeciendo al llamado que Dios te ha hecho. Ese llamado por el cual Cristo murió en la cruz para decir, Henry, Carlos, Carla, Melissa, los salvé no solo para estar sentados en una silla, los salvé para poder impactar San Miguel a través de mi evangelio. Por eso los salvé. Y de repente leo en la Biblia, yo lo había leído varias veces, pero en el momento que me encontraba en la vida de comenzar una nueva obra del sufrimiento, leo esta historia bíblica, Mateo capítulo 19, versículo 20, 21 y 22, sobre el joven rico. ¿Se recuerda? Me permite recordar el contexto bíblico. Llega un joven, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le repite todos los mandamientos. El joven le dice al Señor, he cumplido cada uno de los mandamientos desde memoria, desde chiquito. Así que el Señor le responde lo siguiente. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, oiga la palabra que ocupa Jesús. Oiga la palabra. Si quieres ser, ¿qué, iglesia? ¿Qué quiere ser? No mediocre. Jesús hace la diferencia. Jesús dice, no mediocre. Si quiere ser perfecto, pastor, ¿y qué puedo hacer yo para ser perfecto? La perfección no se basa si usted no va a fallar. La perfección tiene que ver ligadamente con la obediencia. Usted comienza a ser perfecto cuando obedece al Señor. Mire lo que le dice el Señor. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y mire, no solo vas a dejar tus redes, sino que tienes que, ven y sígueme. ¿Por qué el Señor pide dejar las redes y después seguirlo? Porque el Señor quiere ser que usted y yo maduremos en nuestra fe a través de una dependencia íntima con Él. Pero mire lo que hace este joven, versículo 22. Y le tengo que confesar, ahí me conmovió el Señor. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué dice la Escritura? ¿Se fue qué?
porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, este joven no estaba dispuesto a dejar las redes. Amados hermanos, ayer platicaba con los pastores. Yo soy psicólogo de profesión. Tengo una especialidad en pruebas psicológicas para niños y adolescentes. Amados hermanos, puedo contar chimerío santo, ¿verdad, hermano? Sí. Como con los pastores tengo confianza, estábamos platicando y me hicieron una pregunta. ¿Y a qué horas? ¿De qué horas trabajas en la institución educativa? Desde las 6 de la mañana a 6:30 hasta las 5 de la tarde. ¿Y cuánto te pagan? Me preguntaron. Tanto. ¿En serio? ¿Tan poquito te paga? Yo en mi mente, no lo diga más fuerte porque me duele. ¿Te pagan poquito? Sí, porque yo he entendido que mi profesión no es para hacer dinero, mi profesión es para servirle al Señor. Yo he querido dejar las redes para seguir al Señor, pero ¿sabe por qué? Porque después el Espíritu Santo me preguntó: Herbert, ¿sabes qué fue lo peor que le pasó a este muchacho? El infierno. No necesariamente. ¿Sabe qué fue lo peor? No vio la gloria de Dios en la tierra. Este joven no vio cuando Pedro caminó sobre las aguas. Este joven no vio cuando Jesús resucitó a Lázaro. Este joven no fue testigo de la resurrección de Cristo. Y es que le quiero preguntar a usted: ¿qué milagro se está perdiendo en su vida por no obedecer el llamado de Dios? ¿Qué cosas sobrenaturales de parte del Señor se está perdiendo usted porque sigue agarrado a sus redes y sigue poniéndole pretextos al Señor? ¿Qué cosas se está perdiendo, amados hermanos? Cuando terminé de leer esta parte de la Biblia, yo le dije al Señor: Padre, te prometo que suelto mis redes. Me dejo de quejar que no tengo ofrenda. Me dejo de quejar de todo lo que me está pasando. Quiero ver tu gloria. Así que comenzamos a ver la gloria del Señor. Si me ayuda, por favor. Exactamente hace 2 años, no se mueve muy bien, nos alquilaron un cuartito en una segunda planta. Abajo hay unas tramitadoras. Y dimos el paso de fe con las 20 personas que teníamos. Lo alquilamos. Y comenzamos ahí los servicios. Ahí puede ver más o menos. Esa puerta negra que está a la par del púlpito era el único baño que tenía la iglesia. Y a mí me gustaba que estuviera ahí porque nadie interrumpía y nadie se paraba para ir al baño porque todos lo veían. Hermanos, los tiempos de adoración eran un desafío. Porque cuando yo les decía: póngase de pie, todos los hermanos estaban así. De repente alguien quería levantar las manos para adorar, le pegaba con el codo en la cara al otro. Era chiquitito. A la par habíamos alquilado otro cuarto pequeñito, pero más pequeño, para atender a los niños. Y comenzamos, amados hermanos, sencillamente a servir al Señor, a crear relaciones con las personas, a enseñarle los mandamientos bíblicos a las personas, a discipular a las personas. Cuando de repente ponen enfrente de ese local una casa en alquiler. La iglesia, imagínense, la economía de una iglesia de 20 personas, 25 a lo mucho, no es fuerte. Aparte que esos 20, quizás 10 son jóvenes y los jóvenes no trabajan, por lo tanto no ofrendan ni diezman. Entonces apenas salíamos con el alquiler de los 2 cuartitos. Y hicimos una cena de mujeres. Llegaron como 10 hermanitas. Yo me quedé de vigilante cuidando los carros. Y junto a otro hermano diácono, y le digo al hermano: hermano, voy a preguntar por casualidad, ¿en cuánto alquilan esa casa? Y me fui. Y allí estaba el dueño. ¿Y en cuánto le alquila? En tanto. Ay, hermanos, cuando me dijo el precio, qué barbaridad, qué caro, dije. ¿Y para qué la quiere? ¿Para una iglesia? No, me dijo. Para iglesia no, porque yo soy católico. Para iglesia no. No, igual, no tenemos el dinero, le dije. Muchas gracias. Me crucé la calle y me dice el hermano: ¿cuánto costaba? Tanto. Uy, qué caro, pastor. Igual, no la queríamos, hermano, le dije.
A las 2 semanas, antes de iniciar el culto en ese localito, se parquea una camioneta y me dice el mismo hermano diácono: hermano Herbert, lo busca. ¿Quién? Le dije. El señor de enfrente. El señor de enfrente, dije. Bajé las gradas, esas negras que ve, me la acerqué y le dije: dígame, reunámonos mañana. Me dijo. Usted ha orado, ¿verdad? No, sí, yo oro, le dije yo, pero no específicamente por eso. Pero es que no puedo dormir, me dijo. No sé por qué, no se me quita su cara y ya me cansé, me dijo. Ah, de verdad, le dije. Vaya. Al día siguiente nos reunimos, me acompañó este hermano diácono. Entramos a la casa. La casa tenía quizás más de 15 años de estar deshabitada. Estaba hecho un polvo la casa. El patio era tierra. El techo, tenía un techo en el patio que era lámina, que a mí me topaba en la cabeza. Y me dice el señor: ¿cuánto pueden pagar? Y le dije: mire, la verdad es que al ver la casa por afuera tiene otra apariencia. Entonces, ahorita que he entrado a esta casa, no reúne las condiciones para lo que nosotros buscamos, porque también tenemos niños y no quiero que un padre me demande porque se hirió con una lata y después tenga tétano el niño. Entonces me dice él: permítame. Se fue a hablar con el hijo. Regrese y me dice: díganme cuánto pueden pagar. Me reuní, hice lo mismo porque hay juego psicológico en la negociación, hermano. Permítame, le dije. Y me fui a hablar con el diácono. Hay que poner la carrera, hermanos. Me fui a hablar con el diácono y me dice: pastor, digámosle tanto porque él nos va a decir tanto, y comenzamos. Y me le acerqué y le: mire, sin andar con rodeos, nosotros solo podemos pagar tanto. Y le cambió la cara. Uy, qué poco, me dijo. Solo somos 20 personas, 25 personas, 10 son jóvenes, le dije yo. La verdad es que no tenemos mucho. Se fue a hablar con el hijo. Regresó y me dice: vaya, mire, para que se me quite su cara de mi mente, le voy a prometer 2 cosas. Ajá, le acepto, número 1, lo que usted me ofrece. Sí, le dije. Y número 2, le prometo, deme 6 meses. Oiga bien lo que me dijo este hombre, católico. Deme 6 meses y yo le voy a remodelar toda la primera planta para que solo la primera planta sea la iglesia. ¿Le parece? Démosle, le dije. 6 meses después, si me puedes pasar la siguiente imagen, el patio de tierra comenzó a encementarlo, pintó las paredes, levantó el techo, nos puso baños, nos amplió un poco para la escuela dominical. Hermanos, yo dije: Señor, te estás estafando a este hombre, gloria a Dios. Te estás estafando a este hombre. Y después nos puso el cielo falso. En estos días hemos platicado porque en el contrato él había puesto que nos lo iba a entregar con cerámica, nos lo va a entregar con cerámica. Ya llevamos 1 año y medio en ese lugar, un poquito menos quizás. No nos ha aumentado la mensualidad. Y estamos por expandir un poco más. Vamos a abrir una pared de tabla roca porque ya no nos cabe la gente. Ahorita vemos 60 personas los domingos. Vamos a abrir la tabla roca para poner otra fila de sillas. Amados hermanos, yo no le vengo a aparentar, yo no le vengo tampoco a decir: mire lo que yo estoy haciendo, que el Señor me guarde de eso. Yo le vengo a decir que si yo, junto a mi esposa, junto a mi hijo, no hubiéramos dado el paso de fe, nos hubiéramos perdido ver la gloria de Dios. Nos hubiéramos perdido de ver el mover sobrenatural del Señor. Yo le vuelvo a hacer esta pregunta: ¿qué cosas está perdiendo usted por no obedecer el llamado del Señor? ¿Qué cosas, amados hermanos, acá usted no ha visto porque no ha obedecido el llamado del Señor? Amados hermanos, no hay nada peor que estar sentado en una iglesia escuchando un sermón, sabiendo que el Señor le está hablando, porque no ha hecho las cosas que tendría que haber hecho. No hay nada peor que eso. Actualmente, amados hermanos, ahora tenemos otros desafíos con la iglesia. Estamos intentando cambiar las sillas. Mire, hermano, es una aventura. De repente los niños no tenían dónde sentarse. Así que me dice una hermana: pastor, yo tengo familia en Estados Unidos. Me dijo: ah, qué bueno, ¿quiere que ore por ellos? No,
ore, porque él no es cristiano, pero le voy a comentar que estoy aquí en la iglesia sirviendo. Y vamos a ver si el Señor le toca el corazón. ¿Para qué, hermana? Para que mande para la silla de los niños. Gloria a Dios, pues que le toque el corazón para que mande sillas para todos, dije, en el nombre de Jesús. Pero mi fe no fue mucha. Al final, a la semana siguiente me dice la hermana: pastor, nos dieron las sillas para los niños y no solo sillas, tenemos mesas. Hemos comenzado a ver la gloria de Dios, amados hermanos. Tenemos desafíos, tenemos retos, a veces hay diferencias en la iglesia, claro, pero ¿sabe lo que más me ha apasionado? Se comenzó a congregar con nosotros una exalumna que se graduó del Instituto Bíblico y ella tenía llamado misionero. 22 años tiene ella. Se llama Patricia Alejandra Moreno. Platica conmigo. Cuando ella platica conmigo, sentí en mi corazón que teníamos que hacer algo. Teníamos que mandarla. Me voy con los hermanos diáconos. Ya no solo era un diácono, ya tenía 3 más. Ya somos 4 diáconos y el pastor. Me voy con el hermano diácono y le digo: vaya, hermanos, el Señor ha puesto esto en mi corazón. Y los hermanos me dicen: pastor, pero nos acabamos de pasar. Tenemos que pagar el arrendamiento. Y hay cosas que tenemos que todavía comprar, pastor, para la comodidad de los hermanos. Y hoy quiere que un grupo de 60 personas mande a una misionera a tiempo completo a Ecuador. Sí, le dije yo. Ah, vaya, me dijo. Oremos, me dijo el hermano. No, hermano, el Señor dijo: hagamos discípulos. ¿Para qué quiero a esta niña acá?, le dije yo. Para que se frustre porque no está obedeciendo el llamado de Dios. ¿Para qué la quiero sentar en la iglesia? Frustrada, dolida, porque no encuentra a alguien que la apoye para mandarla como misionera. Hicimos todos los trámites, durante 2 años comenzamos a trabajar con ella desde que inició la iglesia y hace 3 meses lo logramos. Lo mandamos como misionera de las asambleas de Dios de nuestra iglesia, 60 personitas, de las cuales 51 son adultos. La mandamos como misionera a la selva de Ecuador, en Quito, y está predicando la palabra del Señor. Porque yo le digo a la iglesia: yo no quiero gente frustrada acá, yo quiero gente hacedora hacia el llamado de Dios. Déjeme hacerle una última pregunta. Vea a la persona que tenga la paz. Tiene cara de frustración. Véala. Tiene cara de frustración porque no está haciendo lo que el Señor le ha pedido hacer. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, por favor? Póngase sobre sus pies. No sé, puedo pedir el apoyo del hermano tecladista, por favor. Muchas gracias. Yo le animo esta mañana a que haga la siguiente pregunta. Haga la siguiente pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Un pastor compartía en una ocasión hace unos años y decía lo siguiente: el creyente le mente más a Dios cuando canta. ¿Se acuerda de aquella alabanza? Heme aquí, envíame a mí, y usted sigue aquí. Usted sigue en el mismo lugar. Hace 20 años quizás la cantó: heme aquí, envíame a mí, pero sigue en el mismo lugar. Sigue en el mismo lugar. Es que yo no tengo llamado misionero. Quizás trabaja en una escuela pública, y en las escuelas públicas comienza la acechanza de Satanás a través de la ideología de género. Pero usted, como toda maestra cristiana, como una Nehemías dispuesta a restaurar los muros caídos de nuestra niñez y juventud, usted, en vez de dar moral y cívica, usted comienza a predicar la palabra del Señor. Quizás usted es doctor en el seguro social o en algún hospital, y quizás un médico ya desechó a un paciente, pero usted, como todo creyente, llega donde ese paciente y le dice: humanamente ya no podemos hacer nada, pero ¿sabes qué? Hay esperanza en Cristo Jesús, permíteme orar por ti. Quizás usted tiene su propio negocio y el Señor lo ha prosperado. ¿Y qué va a hacer con esa prosperidad?
yo lo desafío, ¿por qué no saca un porcentaje para ofrendar a misiones? Y que su negocio mantenga a un misionero, a una misionera. ¿Va a haber la prosperidad? Sí, va a haber la prosperidad, pero más grande va a ver cómo el evangelio se expande por el mundo. Amados hermanos, amadas hermanas, somos miembros somos miembros diferentes de un solo cuerpo. Cada miembro tiene su función. Pero ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si una parte pequeñita del cuerpo se daña? En una ocasión, mi esposa estaba caminando raro. ¿Y qué te pasa? Le dije. Es que, no sé, me duele el dedo pequeño del pie. Tenía una herida en el dedo pequeño. Y cuando daba el paso, le dolía. Y me habló el Señor, me dijo: el dedo pequeñito del pie le está causando esa incomodidad. El Señor me dijo: Herbert, que tú no vayas a hacer esa pequeña incomodidad en mi cuerpo por no obedecerme. Por no obedecerme. Cierre sus ojitos, por favor. Ahí donde usted se encuentra, cierra sus ojitos y comienza a preguntarle al Señor: ¿te estoy obedeciendo en mi llamado? ¿Te estoy obedeciendo en mi llamado? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy testificando en mi trabajo? Ore al Señor esta mañana. Ore al Señor. Ore al Señor. Ore al Señor. Ore al Señor. Pregúntele al Señor: Señor, ¿estoy ejerciendo mi llamado? Aquellos que están haciendo esta pregunta pueden levantar sus manos en señal de adoración al Señor. Levante sus manos, por favor, adore al Señor en esta hora, haciéndole esta pregunta: ¿estoy obedeciendo el llamado? ¿Estoy obedeciendo el llamado que tú has hecho a mi vida? No hay nada peor que insultar el sacrificio de Cristo a través de nuestra desobediencia. No hay nada peor que estar en el lugar incorrecto porque no hemos obedecido el llamado de Dios. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy siendo hacedor o solo oidor? Levantar sus manos, levante su voz, dígale al Señor: un sacrificio quiero hacer. Toma mi ser. Dígale: entrego a ti, porque tú eres mi Dios.
quiero hacer dos llamados esta mañana, amados hermanos. Aquellas personas que por alguna razón de la vida se sienten frustrados, se sienten incómodos, porque saben que el Señor esta mañana les ha hablado y les ha recordado la promesa que alguna vez usted hizo de obedecerle, de llevar a cabo el llamado por el cual Cristo lo salvó. ¿Me permite orar por usted? Sé que hay una persona que reconoce que tiene que comenzar a obedecer el llamado de Dios, a ser un hacedor. Si aquí hay una persona, permíteme orar por usted. Solo levánteme su mano donde usted se encuentra, por favor. Levante su mano donde usted se encuentra. Manténgala en alto, por favor. Y le voy a pedir un favor más. Los que tengan las manos levantadas, pueden venir acá adelante al altar. ¿Por qué el altar? Porque en el altar, amados hermanos, es donde usted también hizo esa promesa. Y hoy vamos a renovar nuestros votos espirituales. Hoy vamos a decirle al Señor: heme aquí, Señor. La enfermedad no va a ser una excusa. Los problemas económicos no va a ser una excusa. La frustración de no tener empleo no va a ser una excusa. No, Señor, yo quiero obedecer el llamado. Yo quiero obedecer el llamado que tú me has hecho. Señor, yo no quiero ser como ese joven rico que no quiso soltar sus posesiones, no quiso soltar las redes. No quiso soltar las redes y dejó de ver tu gloria. 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 Yo quiero ver tu gloria como resultado de obedecerte. Yo quiero ver tu gloria como el resultado de obedecer el llamado en mi vida. Y sé que van a haber sufrimientos. Y sé que me vas a sacar de mi comodidad. Lo sé, Señor. Y estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a soltar las redes. Aquí habrá alguna persona que quiere soltar sus redes y venir al llamado que el Señor hace. Hace unos minutos cantamos: el Señor está llamando a la guerra, está llamando a la batalla. Venga, suelte sus redes, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lo necesitamos. Suelte sus redes, conviértase en un hacedor de la palabra del Señor. Predique el evangelio donde usted esté. Predique el evangelio en casa. Predique el evangelio en su trabajo. Predique el evangelio en la universidad. Predique el evangelio a su vecino. Sea hacedor del llamado que el Señor ha hecho. Predique el evangelio. Y mientras la iglesia canta esta hermosa alabanza, los que están en las sillas adoran al Señor. Yo le pediría ayuda, le pido ayuda a los líderes que vengan a orar, por favor, por los hermanos que están acá adelante. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, solo a ti, porque tú eres mi
ofrezco todo